Lamentablemente, el nivel de datos reales y concretos que existen en cuanto ha aumentado el nivel de ataques a las redes industriales no es algo que es público o común, en parte porque hay una falta de regulaciones o estándares que obligan el reportaje de estos tipos de ataques o eventos que existen ya ese tipo de regulación a nivel de las comunicaciones de informática. Típicamente nos enteramos cuando llega el nivel de noticia. Lo que sí podemos decir con certeza es entre los años 2018 a hoy y antes del año 2018, hubo un cambio sustancial entre lo que era ataques entre naciones hacia infraestructura crítica y el comienzo de ataques a las redes industriales. Y muchas veces estos ataques no tenían el intento a la red industrial. Por ejemplo, en Pemex, tanto como Colonial Pipeline en los Estados Unidos, era un ataque de ransomware en el lado de tecnología informática, pero como estas dos redes están altamente conectadas, el impacto en la red de informática empezó a tener impacto en la parte industrial. Obviamente en Pemex, el impacto fue sustantivamente menor que el de Colonial Pipeline. Pero cuando hablamos de los ataques de las redes industriales, no es sencillamente los que están orientados a estas redes, sino la combinación y interconectividad de lo que es tradicionalmente informática en las redes industriales. Es lo que ha causado un aumento sustantivo en el impacto de infraestructura crítica. En América Latina hemos visto un crecimiento en el conocimiento y planificación a nivel de ciberseguridad, específicamente en México. Y utilizando a México como ejemplo, hubo dos puntos de información que vimos el año pasado que fueron muy significativos para lo que es el futuro de la protección y la seguridad de las infraestructuras críticas. El 18 de agosto del año pasado, un grupo conjunto entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos indicaron que iban a trabajar específicamente en establecer metodologías y compartir información entre ambos gobiernos específicamente para proteger la infraestructura crítica. Inclusive llega a hacer mención de utilizar el CISA, usar el Department of Homeland Security de los Estados Unidos y el NIS de los Estados Unidos para asegurar que tanto México y los Estados Unidos comparten su conocimiento para aumentar sus planes para protección a las redes industriales. Sin duda, el sector en Latinoamérica y específicamente en México, donde hemos visto los mayores ataques ha sido el sector público, sin duda. Y eso ha salido mucho en las noticias. Pero hay ciertos datos que siempre me preocupan porque no llegan a la luz pública o a los medios tan comunes. Se hizo un estudio el año pasado entre Xilinx y Tenable que demostró que hay sobre 28,000 dispositivos industriales conectados directamente a la red global o la red pública del Internet. Típicamente se cree o se considera que las redes industriales están protegidos porque están aislados por un air gap, es decir, no hay una separación física y lógica entre estas redes. El hecho que están conectados al Internet demuestra que esto ya no existe, que ya esa defensa no es cierto. Por lo tanto, y esto va de nuevo hacia la pregunta que mencioné hace dos preguntas anteriores, no se puede medir únicamente los ataques de infraestructura
porque estas redes están completamente interconectados con las redes de tecnología informática. Tenemos procesos muy maduros para asegurar y proteger nuestros dispositivos, si existen en la nube o si existen en un servidor en el departamento de contabilidad. Pero cuando llegamos al nivel de las redes industriales, tenemos una falta de visibilidad completa. No podemos decir el inventario. No sabemos cuál es la superficie de riesgo, el estado de configuración, ni poder uh, dar un reporte o una alarma si alguien hace un cambio indebido. Esta falta total de visibilidad es el primer problema que nos enfrentamos en proteger la infraestructura crítica. Porque tenemos muchas herramientas y esquemas de manejo de riesgo muy maduras, pero no podemos aplicarlos a estas redes porque las herramientas y las metodologías, inclusive los dispositivos, operan de una manera distinta. Fue en abril del año pasado que Gartner Group hizo una documentación y un reportaje sobre la infraestructura crítica, y uno de los comentarios altamente notables era que 82% de las compañías y organizaciones entrevistadas reportaron que la junta de directores o el comité entendían que los dispositivos de las redes industriales eran la responsabilidad del CISO. Y esto, aunque hace sentido, porque el CISO es el responsable de manejar el riesgo de todos los dispositivos dentro de la organización, causa un problema al CISO porque el grupo de la planta operacional, el gerente de operaciones y el CISO raramente se encuentran. Raramente los grupos hablan. Las herramientas que utilizan son distintas y lo que es la prioridad para cada uno de ellos es muy distinto. Un ingeniero en la planta conoce cómo operar y se preocupa altamente por la seguridad y el bienestar de los humanos y los obreros y la calidad del producto final. Es un aspecto de seguridad personal y bienestar de un ser humano. La seguridad a nivel de IT es saber riesgo y manejarlo. Y los lenguajes que utilizan son completamente distintos. Lo que tiene que suceder para nosotros empezar a proteger adecuadamente a las redes industriales es que el grupo de tecnología informática del CISO y el grupo cyber, que tiene mucha experiencia en ataque y manejo de riesgo, tiene que introducir y trabajar con el equipo de la planta operativa para reconocer los procesos que ellos tienen establecidos e introducir metodologías para extraer la información que ellos necesitan para manejar el riesgo, pero sin causar interrupción o desviaciones a los procesos operacionales. Y esa dinámica requiere antes que nada que ambos grupos empiezan a comprender los objetivos y las limitaciones de cada uno. Finalmente, hay cierta parte que va a tocar a los operadores dentro de la planta, como cambios a la codificación y confirmar que el inventario es correcto. Ahora, ataques de ransomware o malas configuraciones en la red, eso típicamente va a caer al lado del CISO nuevamente. So, va a ser un problema compartido que realmente requiere que ambos grupos estén unidos en los objetivos. Si deseas entender y empezar a tener visibilidad para poder entender el estado del dispositivo en las redes industriales, primero tienes que establecer comunicaciones e entender cómo el proceso operacional es ejecutado, porque tienen estas metodologías y procesos muy establecidos
para la protección tanto del producto y la red como para el personal. En ese modelo, el CISO entonces tiene que trabajar en conjunto para ver cuáles procesos, la información que podemos recoger de los dispositivos puede facilitar el trabajo al grupo operacional y al mismo tiempo sacar la información y los datos de riesgos para el análisis de su mismo grupo. Es decir, esto va a requerir que sea algo que no es intrusivo y también que sea altamente pasivo, sin hacer cambios realmente a la red. Con eso vamos a comenzar el camino de madurez, el saber el estado, qué tengo, dónde estoy, cómo se comunican las cosas. Ya cuando tenemos esa inteligencia, se puede realmente diseñar un esquema de manejo de riesgo para estas redes industriales. Tenable como compañía pública es conocido mundialmente como una compañía que puede entender, que puede descubrir todos los activos de una organización, entender la superficie de ataque y proveer un esquema de manejo de riesgo cuantitativa de estos dispositivos. No importa si estos dispositivos son en la nube, en la red tradicional de informática o en la parte operacional, porque finalmente el propósito que tiene la organización y el CISO es asegurar que pueden manejar el riesgo de todos los activos, no importa la marca, modelo o qué parte de la red esté ubicada. Lo que hace Tenable para facilitar es descubrir los activos, entender cuál es el inventario, analizar en qué estado esos activos se encuentran, entender cuáles son los vulnerabilities atribuidos a esos dispositivos o activos y cómo se comunican. Poder monitorear en tiempo real la interacción entre usuarios y los activos y finalmente poder generar un reporte y si necesario una alarma en tiempo real para uno poder tomar acción. Si miramos esos 5 puntos, realmente es el mismo esquema de manejo de riesgo y seguridad que tenemos hace más de 20 años y que es utilizado globalmente para todos los activos, sean de la nube o sea de la informática. Este preciso modelo es el mismo que vamos a utilizar dentro de las redes industriales. La parte que es distinta es que las herramientas que utilizamos y las soluciones que utilizamos en la infraestructura crítica no pueden ser los de informática, porque no tienen la habilidad de extraer la información y debido a la naturaleza de cómo estas redes se comunican, las soluciones de tecnología informática son como un martillo cuando realmente en estas redes hace falta un bisturí. Necesitamos conocer cómo los activos se comunican y tener conocimiento de cómo se comportan estos activos, que son realmente muy distintos del lado de informática, para entonces aplicar la seguridad de riesgo de ellos.